¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de aplicaciones de congruencia. En esta parte del curso vamos a estudiar unos teoremas en la cual vamos a ver qué características y condiciones se cumplen en cada uno de ellos. ¿Sí? Empecemos. A ver, jóvenes, teorema de la bisectriz interior. Observamos por acá. Tenemos el ángulo AOB, trazamos este rayo AOB de manera que ese rayito sea bisectriz de ese ángulo. Chicos, si nosotros realizamos el siguiente trazo, mira. Desde este punto P trazamos la distancia, las perpendiculares a esos lados adyacentes. Perpendicular por acá, perpendicular por acá. Se entiende lo siguiente, muchachos. Que la medida de estos dos segmentos tienen que ser iguales. Si esto vale A, eso también tiene que ser A. Tener en consideración lo siguiente, que la longitud de BO tiene que ser igual a la longitud de AO. Si esto vale puntito, eso también tendría que ser puntito. Si esto vale B, eso también ¿cuánto tendría que ser? B. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que la longitud de BP tiene que ser igual a la longitud de PA. La longitud de BO tiene que ser igual a la longitud de AO. Muchachos, fácil de demostrar por lo siguiente. Alfa 90. Tú por acá considérale este angulito. Angulito beta. Alfa 90. Considérale por acá. Angulito beta. Si tú dices que este segmento OP fuera tronquito, podríamos decir lo siguiente, mira, dos triángulos en donde veo alfa tronquito beta, son congruentes, ¿sí o no? Por lo tanto, si a alfa se le pone A alfa también que se le pone A. Si a beta se le pone B, a beta también ¿quién se le debe poner? B. Y ahí está, muchachos. Eso es lo que se cumple en el teorema de la bisectriz. A ver, jóvenes, teorema de la mediatriz. Mira, debemos tener en cuenta que la mediatriz era aquella recta que cortaba a un segmento de forma perpendicular en su punto medio. ¿De acuerdo? Muchachos, aquí se cumple lo siguiente. Vamos a tomar el punto Q, de manera que Q pertenece a esa mediatriz, a la recta, y vamos a trazar la distancia de este extremo del segmento con ese punto Q. Va a ser la misma distancia que voy a trazar de ese punto Q al otro extremo de dicho segmento. Quiere decir lo siguiente, que la longitud de esos segmentitos tienen que ser iguales. Si eso es puntito, eso también tiene que ser puntito. ¿Estás tú de acuerdo que acá observas un triángulo isósceles? En donde si este angulito de aquí fuera alfa, eso también ¿qué tendría que ser? Alfa. Por acá 90. Alfa 90, vamos a ponerle este angulito teta. Alfa 90, este angulito también ¿qué tendría que ser? Teta. Entonces yo puedo observar lo siguiente. Vamos a ponerle este puntito M. Que QM viene a ser una altura, una bisectriz y una mediana, ¿sí o no? Entonces tenemos que la longitud de AQ tiene que ser igual a la longitud de QB. Muchachos, a manera de observación, si tú tienes un triángulo isósceles y tú trazas una alturita, se tiene que esa altura es mediana. Adicional, siendo un triángulo isósceles, también que tiene que ser una bisectriz. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar de eso. Altura, mediana y bisectriz. Claro, bisectriz interior, ¿no? Listo, muchachos. A ver, jóvenes, teorema de la base media. Tenemos un triangulito ABC, de manera que en el lado AB ubicamos ese punto medio M. Si es punto medio, si a M vale 2 rayitas, MB también tendría que ser 2 rayitas. De la misma forma por acá en el lado BC, ubicamos el punto medio N, de manera que si BN vale bolita, NC también tendría que ser bolita. Unimos esos puntos medios, los unimos por acá. Chicos, ese segmento MN será mi base media. Y se cumple lo siguiente. Se cumple que el segmento MN tiene que ser paralelo con el lado AC del triángulo. ¿De acuerdo? Y
que la longitud de ese segmento MN tiene que ser igual a la longitud de AC, pero sobre 2. Quiere decir que si AC fuera 2 veces A, la longitud de MN, ¿cuánto tendría que ser? A. O de forma inversa, ¿no? Si MN vale A, AC, ¿cuánto tendría que ser? 2 veces A. Ahí está, muchachos, teorema de la base media. A ver, muchachos, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, o también conocido como teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. Chicos, observando ese nombre, si hablamos de hipotenusa, necesito tener un triángulo rectángulo. Chicos, desde este vértice B vamos a trazar nuestra mediana. De manera que toca a este ladito AC en el punto M. Mediana. Muchachos, si es mediana, ¿estás de acuerdo que divide a este lado AC en dos partes iguales? Quiere decir que si esto mide A, MC también ¿cuánto tendría que ser? A. El teorema de la mediana te dice lo siguiente. Si AM vale A, MC vale A, la longitud de BM también tiene que ser A. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la medida de AM, longitud de AM, es igual a la longitud de MC y también es igual a la longitud de BM. Ahí está, muchachos. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. A ver, jóvenes, pasemos a los problemitas de resolviendo en clase. Problema número 1 dice lo siguiente. Del gráfico calcula el valor de X. Muchachos, lo que tú vas a hacer aquí será lo siguiente. Mira, observa AD es igual a DC. Muchachos, si por ese segmento apareciera otros segmentos igualitos, el punto medio marcando esos dos segmentos de igual longitud, podría aplicar base media. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, de este punto D voy a trazar un segmento de manera que toque a este segmento AB en este puntito F. De manera que F sea punto medio del segmento AB. Quiere decir, si es de dos rayitas, eso también que tiene que ser dos rayitas. ¿Por qué hizo eso, profe? Para aplicar base media. En donde si esto es 10, ese segmentito tiene que ser la mitad, ¿sí o no? ¿Cuánto tendría que ser? 5. Ahí está. Quiere decir entonces que, por teorema de la base media, la longitud de FD tiene que ser igual a 5. Colócalo por acá. 5 metros. Listo. Ahora, muchachos, para calcular el valor de X, quiero que observen lo siguiente. Mira, segmento divide el ángulo en dos partes iguales. Puedo aplicar teorema de la bisectriz, pero para eso, mira, perpendicular por acá y por aquí también debería haber otra perpendicular. Lo trazamos. Trazamos la perpendicular de esa manera. Perpendicular por acá, 90 grados. Listo. A este puntito le vamos a llamar puntito G. Muchachos, quiero que observen lo siguiente. Mira, ¿estás tú de acuerdo que si FD es paralelo con BC, por ángulos correspondientes, yo puedo decir lo siguiente? Mira, si ese es 37 menos alfa, este angulito ¿cuánto tendría que ser? 37 menos alfa. Colócalo por acá. 37 menos alfa, porque son paralelos, ¿sí o no? Entonces, mira, suma de dos internos, ¿qué cosa te debe dar? El ángulo externo. Si yo sumo alfa más 37 menos alfa, negativo con positivo se van, ¿y qué te estaría quedando? 37 grados. Muchachos, 37, 90, ese angulito ¿cuánto tendría que ser? 53. Estamos frente a un triángulo notable de 37 y 53. A 90 se le opone 5, a 53 se le opone 4 y a 37 ¿qué se le opone? 3. Pero muchachos, por teorema de la bisectriz, ¿estás de acuerdo que GD tiene que ser igual a DE? GD es igual a DE por teorema de la bisectriz. Entonces yo puedo afirmar que el valor de X tiene que ser igual a 3 metros. Ahí está, muchachos, problemita número 1. A ver, jóvenes, problema número 2 dice lo siguiente. Si AB es igual a 7, colocamos por acá. La longitud de AB tiene que ser 7. BC es igual a 15. La longitud de BC tiene que ser igual a 15. Luego te dicen que M es punto medio de AC. Segmentos iguales, AM con MC tienen igual longitud. Luego te dicen, calcula la longitud de PM. Eso es lo que tú vas a calcular con la columna X. Muchachos, en este problema vas a empezar realizando lo siguiente. Mira, tú vas a prolongar este segmento AP de esta forma. Prolongamos AP de manera que toque ABC en este puntito D.
Profe, ¿por qué hizo eso? Por lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que BP es una altura, sí o no, del triángulo ABD? Además, es bisectriz. Teorema de la mediatriz. También, ¿qué cosa tendría que ser? Mediana. Ahí está. Obviamente, por acá también tendría que ser 90 grados. ¿Qué logro con eso? ¿Logro qué? Alfa 90, este angulito tendría que ser teta. Alfa 90, este angulito tendría que ser teta. ¿Estás de acuerdo que el triángulo ABD es un triángulo isósceles, sí o no? En donde si AB es igual a 7, BD también ¿cuánto vale? 7. Coloca por acá. Entonces tengo que la longitud de BD tiene que ser igual a 7 metros por teorema de la mediatriz. Ahora, muchachos, quiero que observen lo siguiente. Observa el triángulo DAC. ¿Estás de acuerdo que PM es la base media, sí o no? Quiere decir que PM tiene que ser la mitad de esta longitud de DC. ¿Cuánto vale DC? Si todo esto es 15 y esto es 7, ¿cuánto le falta a 7 para hacer 15? Eso tiene que ser 8. Entonces, muchachos, ¿cuánto es la longitud de PM? La mitad. ¿Cuánto sería? 4. La longitud de PM tiene que ser igual a 4 metros. Ahí está, muchachos, problemita número 2. A ver, jóvenes, problema 3 dice lo siguiente. Si AB más AM es igual a 15, eso lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Mira, tú no conoces AB, a eso le vamos a colocar A minúscula. Tampoco conoces AM, le vamos a colocar B minúscula. ¿Qué cosa obtienes? Que A más B, eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? A 15. Lo colocamos acá para no olvidarnos. Mira, la suma de A más B, eso tiene que ser igual a 15. Sigamos leyendo. Te mencionan que EM es igual a 8. La longitud de EM, ahí está, lo colocamos. Eso tiene que ser 8. Te dicen, calcula la longitud de BE. Quiero que observes lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que teta 90, este angulito tendría que ser alfa? Colócale por ahí. Como este es 90 por ángulos opuestos por el vértice, eso también vale 90 y digo lo siguiente. Teta 90, este angulito también que tendría que ser alfa. Listo. Muchachos, teorema de la bisectriz, ¿sí o no? Teorema de la bisectriz te dice lo siguiente. Estos segmentitos tienen que ser iguales. Quiere decir que si AM es igual a B minúscula, la longitud de AP también que tendría que ser B minúscula. Listo. Muchachos, te menciona el teorema de la bisectriz que este segmento tiene que ser igual a este segmento. Si M vale 8, PE también ¿cuánto vale? 8. Lo colocamos por acá. La longitud de PE también tiene que ser 8. Listo. Entonces, tenemos que AP es igual a B minúscula y que la longitud de PE tiene que ser igual a 8. Quiero que observen lo siguiente. De B hasta P, ¿eso es A más B, sí o no? Pero muchachos, A más B ¿cuánto es? 15. Quiere decir que la longitud de PB tiene que ser 15. Lo colocamos por acá. Longitud de PB, todo esto tiene que ser 15. Quiero que observes el siguiente triángulo. Mira, triángulo BPE y lo he copiado por acá. La longitud de PB, esto es 15. La longitud de PE, esto es 8. Muchachos, esto es lo que te están pidiendo. Calcula BE. X. Ese es un triángulo pitagórico muy conocido, ¿sí o no? Triángulo de 15, 8. Hipotenusa, ¿cuánto vale? 17. Quiere decir entonces que la longitud de BE, eso tiene que ser igual a 17. Ahí está, muchachos, problemita número 3. A ver, jóvenes, problema número 4 dice lo siguiente. Si AB es igual a BM, colocamos por acá. Si AB vale puntito, BM también que tendría que ser puntito. Luego te dicen que AM es igual a MC. Quiere decir, si tú a AM le colocas 2 veces K, MC también ¿cuánto tendría que ser? 2 veces K. ¿Por qué 2K, profe? Mira, 2K se le ha colocado por lo siguiente. Como te mencioné en la teoría, si tú tienes un triángulo isósceles y trazas la altura de esta manera, trazamos por acá la alturita. Vamos a tener por acá una altura BH. 90 grados. Alturita BH. Te mencioné en la teoría que esa altura se vuelve bisectriz. Quiere decir que si esto es alfa, eso también que tendría que ser alfa. Y también se vuelve mediana. Quiere decir que si eso es 2 rayitas, eso también ¿cuánto vale? 2 rayitas. O sea, si todo vale 2K, AH vale K y HM también ¿cuánto vale? K. Muchachos, podríamos hacer lo siguiente, mira. En el triángulo BMC voy a trazar la altura MI de esta manera.
90 grados por acá, alturita, MI. ¿Y estás tú de acuerdo que puedo observar teorema de la bisectriz? Esto es alfa, estos dos segmentos tienen que ser iguales. Quiere decir que si esto vale K, ¿esto también cuánto vale? K. Por acá también vale 90. Quiero que observes este triangulito que estoy pintando, mira. Este triangulito. En la parte de triángulos, rectángulos notables, yo te hice una observación. Te mencioné que en el triángulo de 60 y 30, si a 30 se le pone K, a 90 ¿qué se le pone? El doble, 2K. Mira, a X se le pone K, a 90 se le pone 2K. Entonces yo puedo afirmar que es un triángulo de 60 y 30, en donde este angulito tiene que ser 60 y X ¿cuánto tendría que ser? 30 grados. Entonces tengo que el triángulo rectángulo MIC es notable de 60 y 30, donde X tiene que ser igual a 30 grados. Ahí está, muchachos, problema número 4.